Señor en esta, no sé si decir tarde, noche, porque empezamos a la tarde y mientras estamos en el culto ya entra el sol y se va oscureciendo, así que, bueno, así que entiéndanme si digo tarde y después usted sale y es de noche. Y entiéndame si digo noche y de pronto es de tarde. Pero vamos a compartir una palabra del Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. El domingo pasado hablamos acerca del sufrimiento y específicamente hablamos sobre por qué sufren los cristianos. Y vimos varios motivos por los cuales un cristiano puede padecer, puede sufrir. Uno de esos motivos que hemos visto, por ejemplo, puede ser por vivir en un mundo caído, ¿no es cierto? Un mundo que desde Adán y Eva, el mundo entró la maldad en el mundo y esa maldad, el pecado, ¿no es cierto?, hace que haya sufrimiento, ¿no? Y entró la muerte, entró el dolor, entró los problemas económicos y un montón de situaciones que el ser humano tiene que enfrentar, situaciones adversas. Y allí en el Génesis ya Dios le advirtió a Adán y a Eva, le dice, multiplicaré los dolores en tus preñeces, le dice a Eva, con dolor darás a luz tus hijos, y después les dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día, y bueno, y la tierra te va a producir cardos y espinos, y bueno, entonces entró la maldición por el pecado, y vivimos en un mundo que está bajo maldición, y eso puede ser una de las causas por las cuales a veces tenemos que sufrir en este mundo. Otro de los motivos que habíamos visto también es que tenemos un adversario, el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y que muchas veces es él el que prepara, el que genera el día malo, ¿no? El que genera el día malo en nuestras vidas y produce por ahí situaciones adversas por las que tenemos que pasar. Otra de los motivos que hemos visto que a veces por pasar por una etapa de disciplina, Dios a veces usa el sufrimiento como una disciplina, como un padre a veces tiene que azotar a sus hijos para enseñarle algo valioso a sus hijos, para evitarles dolores en el futuro. Entonces el padre corrige con amor. A veces nuestro Padre Celestial, como nos ama, nos corrige también con amor para enseñarnos algo valioso y prepararnos para algo mejor de lo que va a venir en el futuro, ¿no es cierto? Para evitarnos mayores dolores de cabeza en el futuro. Otro de los motivos que hemos visto por los cuales a veces un cristiano puede sufrir, que puede ser por consecuencias de malas decisiones y malas acciones nuestras mismas. O sea, decisiones que tomamos impulsados por la carne, por deseos de la carne, ¿no es cierto? Y a veces sembramos para la carne y por supuesto la Biblia dice que el que siembra para la carne va a cosechar corrupción. Entonces a veces sufrimos por consecuencia de nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, ¿no? Por andar en la carne y no en el espíritu. Otras veces hay cristianos que gracias a Dios en nuestro país no sucede, pero hay cristianos que a veces son perseguidos por su fe en Jesús y eso produce sufrimiento. Otras veces se sufre también para crecer espiritualmente y otras veces se sufre porque hemos iniciado un propósito, tenemos un propósito. Como a veces cuando nosotros obedecemos un llamado para servir al Señor, ese llamado muchas veces conlleva el estar dispuesto a sufrir padecimientos, ¿sí? Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, cuando nos enlistamos y acudimos y obedecemos el llamado de Dios, es como que nos enlistamos en el ejército del Señor. Entonces somos soldados y el soldado a veces pasa por situaciones adversas, difíciles, incómodas, ¿no es cierto? Y cierto sufrimiento. Pero ese sufrimiento es voluntario, porque hemos decidido
servir al Señor. Hemos decidido obedecer a Dios y bueno, así que ese sufrimiento muchas veces es con gusto, ¿no? Es con gusto, aunque a nadie le gusta sufrir, pero a veces el responder a un llamado de Dios produce cierta aflicción, pero aflicción momentánea, ¿sí? Que después se convierte en victoria y se convierte en gozo. Aleluya. Y en esta noche me gustaría que veamos sobre cómo debemos enfrentar el sufrimiento. ¿Cómo debemos enfrentar el sufrimiento como hijos de Dios? Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Espíritu Santo de Dios, te reconocemos como el pastor y el líder principal sobre nuestras vidas y sobre esta congregación, este ministerio. Te damos gracias por estar en nosotros, con nosotros, una vez más en esta tarde. Gracias por la obra que has hecho y que estás haciendo en nosotros. Sometemos a vos nuestros pensamientos, sometemos a vos cada palabra que sale de nuestros labios y te pedimos que nos guíes, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para leer, escuchar y recibir tu palabra y ser bendecidos por ella. Ministranos con tu presencia, obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias Espíritu Santo. Te amamos Espíritu Santo y te reconocemos en nosotros y con nosotros en este lugar. Gracias. Amén. En lo cual vosotros os alegráis en el Señor Jesús, aunque ahora por un poco de tiempo. Menos mal que dice que ahora por un poco de tiempo. El sufrimiento no es para siempre. Hay etapas de sufrimiento, hay etapas de aflicción, pero esa etapa dura poco. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, a veces el sufrimiento es necesario. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento? ¿Se acuerdan? En el Getsemaní. Y después sabemos, el Señor dice: no, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Era necesario que el Señor padezca lo que padeció. Entonces, hay veces que el sufrimiento es necesario. Pero el mismo Señor Jesucristo no quería sufrir. Por eso Él le dice al Padre: si es posible, pasa de mí el sufrimiento. Y ese es un instinto natural de cualquier ser humano. Nadie quiere sufrir, nadie quiere sufrir. Pero a veces el sufrimiento viene y es parte, ¿no es cierto?, de la vida. Es parte del proceso también que tenemos que pasar en esta vida, o como hijos de Dios o como obreros del Señor. Entonces, por eso dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo nosotros debemos enfrentar el sufrimiento cuando sea necesario. Las veces que tengamos que pasar por el sufrimiento, por la aflicción, bueno, vamos a ver cómo tenemos que enfrentar ese proceso, esa etapa de la que no queremos, pero a veces tenemos que pasar. Una de las maneras de enfrentar el sufrimiento, amados hermanos, es estar preparados y dispuestos para el sufrimiento. Estar preparados y dispuestos para sufrir. Y eso va en contra de nuestra naturaleza humana, va en contra de lo que nuestra alma quiere, en contra de nuestros deseos. Por eso hablábamos de Jesús. Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie.
Todos queremos ser felices y todo el mundo está en búsqueda de la felicidad. Pero sin embargo, como ya dijimos, a veces el sufrimiento es inevitable. Entonces, ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Una de las maneras es disponernos a enfrentar el sufrimiento. Aceptar el sufrimiento, como Jesús lo aceptó y dijo, si es posible pasa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tener una disposición a pasar por eso, o sea, entregarnos, rendirnos. Por eso dice que Jesús fue entregado como cordero, fue llevado al matadero. O sea, un cordero no resiste, un cordero no pelea para liberarse. El cordero se entrega ahí, no ofrece resistencia. Y una de las maneras de enfrentar el sufrimiento, hermano, es no ofrecer resistencia al sufrimiento. Aceptar el sufrimiento. Estar dispuesto a sufrir. Estar dispuesto a aceptar, agachar la cabeza y bueno, es lo que hay, acá estoy. Acá estoy. Hay que pasar por esto, bueno, acá estoy, voy a pasar. Me va a doler, sí, y voy a pasar, me va a doler, pero voy a pasar, estoy dispuesto, acá estoy. Jesús lo hizo. Y fíjese lo que dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1, fíjese, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1. 1 de Pedro 4, 1. Podemos buscar en la NTV, Nueva Traducción Viviente, puede ser. Yo les voy a leer en la Reina Valera y en el proyector vamos a leer en la versión NTV. La Reina Valera dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento de Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pero no fue posible. No fue posible pasar esa copa del sufrimiento. Entonces, el pensamiento de Jesús, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa del sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo deseo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Se rindió la voluntad del Padre. Se rindió a ser arrestado. Se rindió a ser llevado en juicio. Se rindió a ser abofeteado. Se rindió a que se burlen de él. Se rindió a que le quiten la ropa. Se rindió a que los azoten. Se rindió a que desgarren su cuerpo, su carne con los latigazos. Se rindió a que lo lleven a la cruz. Se rindió a que traspasen su cuerpo con esos clavos y con la corona de espina. Ese era el pensamiento de Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y por eso dice, armaos con ese pensamiento. Un pensamiento, ¿no es cierto?, es como un arma de batalla. Cuando el cristiano se entrega, se doblega al sufrimiento, aún a la humillación, cuando sea necesario, se convierte como esa disposición a sufrir, se convierte como un arma, como un arma. Un arma en contra del sufrimiento, un arma en contra del propio diablo que a veces en medio del sufrimiento viene a tentarte, viene a querer traerte pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Que a Jesús el diablo vino tratando de evitar el sufrimiento, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice, yo voy a ir a Jerusalén, Jesús más o menos ya le había dicho a los apóstoles lo que él iba a padecer. El diablo vino a través de la vida de Pedro, ¿se acuerdan de ese relato? Y el diablo a través de la vida de Pedro le dice, no, Señor, no vayas a Jerusalén, no se te ocurra ir, no se te ocurra entregarte. ¿Se acuerdan? Mira por vos mismo, cuídate, no pase por ese sufrimiento. ¿Qué le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, armarse de ese pensamiento se convierte en un arma contra
el diablo, contra la carne, porque la carne no se quiere rendir, la carne no quiere sufrir, la carne quiere ser feliz siempre. La carne no quiere ser humillada, no. La carne quiere que le vaya bien, quiere ser ganador, quiere ser vencedor, quiere aplausos, quiere fama. A la carne no le gusta la humillación, no le gusta el dolor, no le gusta el sufrimiento. Entonces, cuando un cristiano se arma con este pensamiento que tuvo Jesús, una disposición a ir al sufrimiento, a la humillación, a la cruz, es un arma en contra de, así como es un arma en contra del diablo, es un arma en contra de la carne. En contra de la carne, hermano. Y es un arma en contra del mundo. Es un arma en contra del mundo porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Porque el mundo produce muchas veces aflicción al cristiano. Y a veces el cristiano que está dispuesto a pasar por esas aflicciones, el mundo no le va a tentar. Pero si el cristiano no se dispone a pasar por ese proceso de sufrimiento, el mundo lo va a tentar. ¿Lo va a tentar para qué? Para seguir los principios y valores de este mundo y no los principios y valores del Padre Celestial. Por eso es un arma poderosa, la disposición mental, la disposición de la voluntad a rendirnos y pasar por el proceso que hay que pasar cuando sea necesario. Por eso dice allí el texto, la Reina Valera, armaos del mismo pensamiento de Cristo Jesús, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y es un arma poderosa en contra del pecado. Es un arma poderosa en contra del pecado. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense. ¿Prepárense para qué? Prepárense para sufrir. Prepárense para sufrir. Ahí no dice pare de sufrir. Ahí dice prepárese para sufrir. Prepárese para sufrir. Dice, ya que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes prepárense. ¿De qué manera se tienen que preparar? Dice, adoptando la misma actitud que tuvo ¿quién? Adoptando la misma actitud que tuvo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Padre, si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se rindió. Qué tremendo. La misma actitud que tuvo él. Y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Gloria al Señor, amados. Esa disposición a sufrir es un arma poderosa de liberación. Es un arma que nos libera de la autoconmiseración. Porque el sufrimiento muchas veces quiere producir en nosotros, en nuestra mente natural, en nuestra mente carnal y humana, autoconmiseración. Fue lo que el diablo a través de Pedro le quiso meter a Jesús. Ten compasión de ti. Ten compasión de ti. Ten lástima de ti mismo. O sea, la autoconmiseración. Pobrecito de mí, yo he sufrido. Acá estoy. Tengo que sufrir. La vida es dura. Seguir al Señor es duro. Servir al Señor es duro. Y nos autocompadecemos. Y hermano, en la autoconmiseración lo único que hay es una obra de la carne. En la autoconmiseración se abren puertas para el enemigo. En la autoconmiseración hay esclavitud. En la autoconmiseración hay derrota. En la autoconmiseración agranda y aumenta la carga, aumenta el sufrimiento. Y abre puertas al enemigo.
Entonces, la disposición a pasar por el proceso de aflicción es un arma que nos libera de la autoconmiseración, nos libera de las quejas, nos liberará de las quejas, hermano. Porque en lugar de queja vamos a tener alabanza cuando nos disponemos a sufrir. En medio del dolor, en medio del proceso, vamos a levantar alabanza. Y vamos a levantar acciones de gracias. Y no vamos a levantar quejas. Entonces esa disposición nos libera de esa actitud de queja. Nos liberará de la amargura. ¿Cuántas personas se amargan por el sufrimiento? Agarran amargura, tristeza, un pensamiento amargo a veces hacia Dios. Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué? ¿No? A veces hacia personas, a veces la familia, en el trabajo, las personas a veces, la iglesia. Y la amargura, mi hermano, no tiene ningún efecto positivo. La amargura siempre fue y será negativa. Una persona amargada toma malas decisiones. Una persona amargada se vuelve negativa. Una persona amargada no puede disfrutar de nada. No disfruta de sus hijos, no disfruta de su matrimonio, no disfruta de su iglesia, no disfruta del Señor, no disfruta del servicio, no disfruta del trabajo, no disfruta nada porque está amargado, amargada. Nada es lindo, nada es agradable, porque está amargo. Entonces esa disposición a sufrir nos libera de la amargura y nos libera del resentimiento. El resentimiento, ¿no es cierto?, es algo que se guarda dentro, está muy ligado a la amargura. Un resentimiento allí, como una ofensa. Nos sentimos ofendidos por la vida misma. Nos sentimos ofendidos por Dios, que parece que es injusto porque permite que yo sufra. La vida fue injusta conmigo, ¿por qué yo tengo que sufrir? Entonces esa disposición nos libera de ese resentimiento, nos libera de hacernos víctimas, de victimizarnos, nos libera de generar en nuestros pensamientos cuestionamientos que roben nuestra fe, que roben nuestro gozo, que nos roben la paz, la fuerza. Por eso debemos rendirnos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Pablo le preparaba a Timoteo para que sea un firme y que sea esforzado y valiente. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3, Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque Timoteo era un joven que como cualquier joven y como cualquier persona normal y natural no quería sufrir. Entonces Pablo le dice, bueno, está dispuesto, disponete para sufrir como buen soldado de Jesucristo. Tenés esa disposición. Qué tremendo. Entonces lo primero, hermano, ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Agachar la cabeza, rendirnos. Señor, si es necesario, acá estoy, paso por este proceso. Sufro lo que tengo que sufrir. Si soy humillado en el proceso, sufro la humillación. Si me siento herido en el proceso, sufro el dolor. Señor, pero en medio del proceso te alabo. En medio del proceso te doy gracias. En medio del proceso me mantengo firme. Amén. No me amargo. Porque en medio del proceso, Señor, yo sé que voy camino hacia tu voluntad. Y sé que aún eso será por un poco de tiempo. Porque no pasará mucho que vendrá la victoria. Y voy a ver tu mano amorosa obrando a favor de mi vida. Porque tu palabra dice, el que se humilla será exaltado. Tu palabra dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Señor, me humillo bajo tu mano poderosa porque sé que va a venir el tiempo de la exaltación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Otra de las formas en que debemos enfrentar el sufrimiento, amados hermanos, es mantener firme nuestra confianza en Dios. En medio del proceso, en medio de la situación de sufrimiento, de dolor, de aflicción, mantengamos firmes nuestra confianza en Dios. Dice San Juan capítulo 16, versículo 33. San Juan 16, 33. Podés buscarme con la NTV, Nueva Traducción Viviente. Yo les leo en la Reina Valera. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la aflicción es parte de esta vida, es parte de habitar en este mundo. Y el Señor dice: como viven en este mundo, van a tener aflicción. Van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero fíjese, en la Reina Valera dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en medio de la aflicción. Para que en mí tengáis paz en medio de la aflicción. Cuando pasen por aflicciones en esta vida, en este mundo, acuérdense que hay un lugar donde mantener la paz. A pesar de la aflicción, tener paz. ¿Dónde es ese lugar donde mantener la paz en medio de la aflicción en este mundo? En Jesús, en Cristo. La NTV dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice lo mismo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. En Jesús, en Jesús, en Jesús. Por eso el libro de Hebreos capítulo 12 nos habla en el versículo 1 y 2, nos habla de mantener la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No desviar nuestra mirada de Jesús. Y es como les compartía hoy una experiencia que hemos tenido hoy con mi esposa, allí sentados a la mesa, mientras tomábamos unos mates y mientras ahí estábamos, y el Señor le da esa canción y ella empieza a cantar y estamos allí, yo también la acompaño, y de pronto mientras cantábamos el Espíritu Santo trae a mi mente lo que le he compartido hoy. Que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega. Todo comenzó en Él y todo terminará en Él. Significa que yo debo permanecer en Él, mi amado. Yo tengo que permanecer en Él, poner mi atención en Él, mi mirada en Él. Mi amor debe ser hacia Él. Mi devoción debe ser hacia Él, mi pasión. Él debe ser mi pasión. Aleluya. Y me acordaba que Él fue el principio de todo en mi vida. Yo me acuerdo que Él me llamó y lo primero que experimenté en mi vida fue un amor hacia Él. Me acuerdo que la primera noche que tuve un encuentro con el Señor, no dormí en toda la noche, leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento, y orando y llorando en la presencia de Dios. Sin dormir, al otro día me fui a trabajar, pero no sentía ni un tipo de cansancio. Y desde ahí comenzó una etapa nueva en mi vida donde lo más importante era Él. Él era el número uno en mi vida. Por eso cuando llegó el momento de casarme, de elegir una pareja, Dios, yo oraba: Señor, no permita que me equivoque, Señor, no permitas que me equivoque, Señor, no permita. Él era el centro en todo, aún el día en que me tenía que casar, Él era el centro. Él era el centro, Él era el centro de mi noviazgo, Él era el centro. Nos casamos, Él era el centro. Después fuimos al seminario y fuimos llamados y servíamos al Señor, y siempre Él fue el centro.
Y hermanos, Él sigue siendo el centro. Él sigue siendo, y hoy me recordó otra vez, a través de esa experiencia, que Él siempre fue el centro, y que yo no me olvide que Él debe ser siempre el centro de todo, y ser el centro de todo para siempre. Amén. Aleluya. En Él, pase lo que pase, tendremos paz. En Él debe estar nuestro corazón. En Él debe estar nuestra confianza. En Él debe estar nuestra atención. Y Él tiene poder y fuerza suficiente para sostenernos, para darnos fuerzas, para renovarnos, para levantarnos si estamos caídos. Él tiene poder suficiente para sanarnos si estamos enfermos. Por eso mi atención debe ser Él. Y cuando voy perdiendo el gozo de su salvación, Él es la fuente de gozo, mi hermano. Él es la fuente del gozo y nunca debo olvidar de que Él es el principio y el fin y en Él debo permanecer. Amén. Entonces, ¿cómo enfrentar los procesos de sufrimiento, de aflicción? Mantener firme nuestra confianza en Él. No desviar nuestra mirada de Él. Cuando Pedro caminó por las aguas, la mirada de Pedro estaba en Jesús. Pedro obedeció la palabra y el mandato de Jesús. Pedro, vení, bajate de la barca y caminá, vení donde estoy yo, por el agua. Sin pensar, Pedro creyó y bajó de la barca y cuando se dio cuenta estaba caminando sobre el agua. Pero en un momento Pedro desvió la mirada de Jesús. Miró el viento, miró las olas, miró el agua. Y se empezó a hundir. Se empezó a hundir. ¿Por qué se empezó a hundir? Porque desvió la mirada de aquel que debía ser el centro, de aquel que tenía el poder de hacerle caminar por las aguas. Qué bueno que cuando él desvió la mirada, clamó y dijo: Señor, ayúdame. Y el Señor extendió su mano y lo levantó. Por eso, hermanos, siempre acordémonos en momentos de angustia, en momentos de dolor, poner nuestra mirada en Él, permanecer firme en Él, toda nuestra confianza en Él. Él tiene el poder suficiente, aun si es necesario, para que caminemos por las aguas. Por eso la Biblia dice: las aguas no te ahogarán, los ríos no te ahogarán. Cuando pases por el fuego no arderá en ti, el fuego no te quemará. Pero tenés que permanecer en Él, hermano. Amale con toda tu fuerza. Amale, que Él sea tu pasión. Acordate que todo en tu vida comenzó por Él. Todo comenzó con Él. Mantenete firme en Él, porque cuando termines tus días también van a terminar en Él. Y vas a terminar tus días en victoria. En victoria. Y tu eternidad va a ser en victoria. Por eso mantenete en victoria aún en medio de la aflicción. Por eso Pablo decía, a pesar de todo esto, decía, ¿no? A pesar de las tribulaciones y todo ahí en Romanos capítulo 8, verso 35 en adelante, decía, a pesar de las aflicciones, de las tribulaciones y todo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Permanece firme en tu confianza, tu mirada en Él. No te alejes de Él. No te debilites tu relación, tu confianza en Él. Sigue firme. Y vamos a ver si este proceso de sufrimiento no va a pasar. Va a ser pasajero. El Señor te ama. El Señor piensa en vos todos los días. El Señor te ama tanto y te cuida, así como vos cuidás la parte más sensible de tu vista y no dejas que nada toque esa parte sensible de tu vista. Así Dios te guarda y Dios te protege, porque vos sos la niña de sus ojos, porque Él piensa en vos todos los días.
Entonces, pero ¿por qué tengo que sufrir? Y bueno, porque a veces es necesario, hermano. Sé fuerte, sé valiente en ese proceso. Aguanta y poné tu confianza en Él. Alabale, confía en Él. Ya va a pasar el proceso y vas a darte cuenta que ese proceso te ayudó a bien. Que ese proceso te enseñó algo que a lo mejor vos no ibas a aprender si no pasaba por eso. Que ese proceso te hizo más fuerte. Que ese proceso aumentó tu confianza, tu fe, te dio un nuevo nivel de crecimiento. Pasaste de grado en el mundo espiritual. Aleluya. Si en la escuela, ya desde la primaria, los chicos tienen que rendir exámenes, pasar por pruebas para superar, ir avanzando de un nivel a otro, ¿cómo no va a suceder eso en la vida? ¿Cómo no va a suceder eso en la vida cristiana? Tenemos que ser probados para crecer, para madurar. Amén. Aleluya. Aleluya. Pueden decir aleluya. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Dios es bueno. Sus misericordias se renuevan cada mañana sobre nuestras vidas. Dice Primera de Pedro 5:9, dice, al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistir firmes en la fe, o sea, al enemigo. Lucas capítulo 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. A veces hasta el enemigo, Dios hasta le permite al enemigo que nos zarandee, pero Dios está ahí atento. Dice Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Después dice Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que hermanos, en medio de la tribulación, firme en la fe. Firme tu confianza en el Señor. Firme en Él, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cómo debemos enfrentar el sufrimiento? Otra de las maneras de enfrentar el sufrimiento es permanecer firmes en una actitud de firmeza. Tiene que ser la actitud. Vieron que la Biblia dice, velad y estad firmes. Firme en la fe es parte, pero firme en toda lo que tiene que ver en nuestra relación con Dios. Firme en el servicio, firme en la oración, firme en la alabanza, firme en la acción de gracias, firme en el llamado del Señor, firme en el hogar, en la familia, firme para cuidar la familia, firme para ser el sacerdote del hogar, firme para ser la ayuda idónea del hogar, firme para sostener la familia, para que la familia no se derrumbe, firme para sostener a los hijos a pesar de las situaciones o circunstancias que a veces vienen a través de los hijos, firmes, con una actitud de firmeza, mi hermano, para sostener a los débiles. A veces los débiles pueden estar en la iglesia, a veces los débiles están en el hogar, la familia. Y se requiere de alguien firme que cuando los hijos tambalean y necesitan padres y madres firmes. No padres y madres endebles que los hijos se están resbalando, se están perdiendo y los padres ahí en lugar de sostenerle, los padres se resbalan con ellos. Aún más, a veces los padres se resbalan antes que los hijos y arrastran a sus hijos porque no tienen la capacidad de estar firme. Entonces, firme para que cuando los hijos se están resbalando y se están cayendo, encuentre una madre, un padre firme que les tome la mano, lo levante como Jesús levantó a Pedro cuando se estaba hundiendo.
Esa es la madre que ese hijo o esa hija necesita. Ese es el padre que esa hija o ese hijo necesita. No ese padre débil, esa madre débil que el hijo le agarra la mano y se va, también se desliza con él. Por eso necesitamos tener firmeza, amados hermanos, y pasar ese proceso con firmeza. Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago 5:13 dice algo importante en los procesos de aflicción. Dice, si alguno está afligido, ore. Alguno está afligido, haga oración. Ore. Firme en esa actitud de orar, hermano. Hay aflicción, bueno, es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Si pasamos por aflicción es donde más hay que orar. Porque la Biblia dice, ¿está alguno afligido? Bueno, ore. Cuando está contento, bueno, ahí cante alabanzas. Cada vez que cobra su sueldo, cante alabanza. Cada vez que recibe un milagro, cante alabanza. Cada vez que está contento, cante alabanza. Pero cuando está afligido, acuérdese, ore. Ore. Busque a Dios en oración. Vaya con su problema al Señor. Lleve ese problema a la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gloria al Señor. El grupo de alabanza pueden estar pasando. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Qué dice el Salmo 121? Vamos a leer todos juntos el Salmo 121. Salmo 121, ¿qué dice? Vamos a leer varios pasajes de la Biblia. Vamos a leerlo en voz alta, ¿sí? Aleluya. Vamos a leer en la Reina Valera. Vamos a cambiar a la Reina Valera, ¿sí? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ...121... Yo estoy buscando en mi Biblia... ...y leemos allí la palabra del Señor. Leemos en voz alta. Estamos con la Reina Valera. Ahí estamos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda la iglesia. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Oh! Lo creemos. Eres nuestro guardador. Ahora escuchen. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Diga conmigo, no estoy solo. Su mano derecha me sostiene en todo momento, aún en la aflicción. Aleluya. Salmo 34, versículo 18.
Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Diga conmigo, Dios no se aleja en mi dolor, en mi llanto. Es allí donde Él se acerca más. Aleluya. Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Diga conmigo, Jesús, te doy toda la carga que está sobre mi hombro. Toma en tus manos, Señor. Yo pongo mi cabeza, pongo tu yugo sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Diga conmigo, no cargo lo que Dios ya carga por mí. Otra vez, no cargo lo que Dios carga por mí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Diga conmigo, puedo estar caído, pero no destruido. Dios es el que me levanta. Aleluya. Diga conmigo, Dios es el que me levanta. Gloria a Dios. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Diga conmigo, esto es temporal. Esto es temporal. La gloria de Dios es eterna y tiene mayor peso que todo lo temporal. Aleluya. Isaías 40, versos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Diga conmigo, mi fuerza se puede acabar, pero la fuerza que viene del Señor es la que me sustenta en todo momento y no se acaba jamás. Aleluya. Sí, Señor, es tu fuerza, es con tu Espíritu Santo. Oh, proclámelo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. La aflicción es real, dígalo. Pero la victoria viene de Jesús y es mayor. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Alaba al Señor, alaba al Señor. Alaba al Señor porque Él le da la victoria. Porque de Él vienen nuevas fuerzas. Porque de Él viene paz, viene gozo. Él le sostiene con su mano derecha. Y si usted está caído, Él lo levanta. Él lo levanta, Él lo levanta. Ahora mismo Él está extendiendo su mano derecha. Ahora mismo Él está extendiendo su mano derecha. Y si hay alguien que está caído en este tiempo aquí, si hay alguien que está con la fe caída, si hay alguien que está con la confianza caída, si hay alguien que está con el gozo caído, con la esperanza caída, con las fuerzas caídas, el Señor hoy te extiende su mano derecha y te levanta. Hoy Él te levanta, así como levantó a Pedro cuando Pedro se estaba hundiendo. Así como levantó a Pedro cuando se estaba hundiendo, así Él extiende su mano y te levanta, te levanta, te levanta. Él te da nuevas fuerzas en esta noche. Él te da nueva fe, Él te renueva la fe. Él renueva el gozo.
esa tristeza que estaba en tu corazón se va, se va, se va. La tristeza se va, la angustia se va, el dolor se va, el desánimo se va, esa debilidad en la fe, esa debilidad en tu ánimo se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Él te sostiene, Él te sostiene, Él te sostiene. Esa aflicción que sentías en tu alma se va la aflicción, esos sentimientos, pensamientos de aflicción se va. Y Él imparte sobre tu corazón, sobre tu mente, paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no viene como el mundo da. Es una paz que es sobrenatural, que solo su presencia puede traer a tu corazón. Recibe esa paz en esta noche. Recibe esa paz, mi hermano, recibe. Él está aquí, Él está extendiendo su mano para sanar, para liberar, para sostener, para sacar del hoyo. Si hay algunos que están como en un pozo, en un hoyo, que el salmista decía, el hoyo cenagoso, el hoyo ahí embarrado, un pozo lleno de barro, de ahí el Señor extiende su mano y te saca. Él quiere sacarte de ese pozo. Aleluya, 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 aleluya. Oh.